Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada Del Norte y el Sur a la Tierra Hermosa. Soy el ministro Enoc Martín, con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. En esta ocasión estudiaremos Daniel capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur. Sumamente interesante. Analicemos la sección llamada Los títulos el rey del norte y el rey del sur. El ángel Gabriel introduce su interpretación en Daniel capítulo 11 con dos imperios, el imperio de Medo-Persia y el de Grecia. Leamos 3 versículos. Daniel capítulo 11, versículo 2 declara: Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, dice esta versión, pero en el original declara: se levantará luego un rey poderoso que dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey poderoso es Alejandro Magno del imperio de Grecia. Leo el verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado, cuando murió Alejandro Magno, y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Hasta aquí se puede analizar lo siguiente. El imperio Medo-Persia iba a ser sustituido por el imperio de Grecia, pero el imperio fundado por Alejandro Magno no iba a sobrevivir de la manera que él lo dejó, sino que iba a ser dividido en 4 partes. Este pronóstico fue declarado en Daniel capítulo 8, el versículo 8, donde nos declara que iban a surgir 4 cuernos. Luego en Daniel capítulo 8, el versículo 22, nos interpreta que esos 4 cuernos son 4 reinos. Esos 4 reinos ejemplificaron el reino dividido de Alejandro Magno entre sus 4 generales. Pero antes de explicar más a fondo, debo de recordarles que un reino por lo menos está formado por rey, súbditos y territorio. Cuando dice que los 4 cuernos son 4 reinos que iban a estar en los 4 vientos, implica que estos reinos tienen un rey. Como son 4 reinos, entonces tenemos 4 reyes. Ahora debo de explicar que los 4 vientos del cielo registrados en Daniel 8:8 y los 4 vientos del cielo registrados en Daniel 11:4, nuestro capítulo de análisis, son los mismos y hacen alusión a los 4 puntos cardinales. ¿Y cuáles son ellos? El norte, el sur, el este, llamado también oriente, y el oeste, llamado también occidente. Los 4 cuernos, los 4 reinos, iban a ser gobernados por 4 reyes establecidos en los 4 puntos cardinales. Pero Daniel capítulo 11 no se centra en los 4 reyes, sino que se centra
en dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Exactamente como la profecía de Daniel 8:8 y Daniel 11:4 pronosticó que los 4 generales de Alejandro Magno iban a fundar 4 reinos en los 4 vientos o 4 puntos cardinales. Así ocurrió y la historia lo respalda. En el libro en inglés llamado Historia Universal, página 100, declara: y una parte asignada a cada uno de los 4 generales que formaron la liga. Primero, Ptolomeo asumió el poder real en Egipto. Segundo, Seleuco en Siria y en Asia Mayor. Tercero, Lisímaco en Tracia y Asia Menor, tan lejos como Tauro. Y cuarto, Casandro tomó su parte en Macedonia. Explico gráficamente esta lectura de historia universal. Los 4 generales abarcaron los 4 puntos cardinales del mundo. En este caso, tenemos al norte a Lisímaco, que gobernó Tracia y Asia Menor. Obsérvese que Tracia y Asia Menor están justo al norte del Mediterráneo. Luego tenemos a Ptolomeo, que gobernó Egipto, y Egipto queda al sur. Impresionante. Luego tenemos en el este a Seleuco, que gobernó Asia Mayor. Luego tenemos en el oeste a Casandro, que gobernó Macedonia, la tierra natal de Alejandro Magno. Entonces los 4 generales, tal como lo hemos leído en la historia universal, ocuparon territorios en los 4 puntos cardinales, tal como la profecía lo indicaba. Pero con lo que estamos viendo gráficamente, podemos notar que el punto del compás para ubicar tanto al rey del norte y al rey del sur es el Mediterráneo. El Mediterráneo es el punto del compás. El rey del norte y el rey del sur son los protagonistas especiales en Daniel capítulo 11. Pero este capítulo, en realidad la explicación del ángel Gabriel, se centra en revelar las actividades del rey del norte, porque este rey se entremezcla con la religión y la utiliza para engañar. Y la profecía es dada para revelar esos engaños. También debe saberse que en Daniel capítulo 11 se va a encontrar los títulos Rey del Norte y Rey del Sur. Pongamos un par de ejemplos. Daniel capítulo 11, el verso 6 menciona al Rey del Sur y al Rey del Norte. Daniel capítulo 11, versículo 9 menciona al Rey del Norte y al Rey del Sur. Daniel capítulo 11, versículo 40 menciona al Rey del Sur y al Rey del Norte. Daniel capítulo 11, el versículo 27 declara así: estos 2 reyes, haciendo alusión al Rey del Norte y al Rey del Sur. Debe saberse que estos son títulos que se han heredado de un régimen a otro régimen o de un sistema de gobierno a otro sistema de gobierno. Esto no pertenece exclusivamente a un solo imperio o a un solo reino, sino que son títulos que se heredan.
Por mencionar algún ejemplo, el título el Papa es algo que se hereda. Mencionemos algunos de ellos: el Papa Pío VI, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco. El término Papa es un título que se hereda y se ha heredado y se seguirá heredando. De igual manera, el rey del norte y el rey del sur son títulos que se han heredado y se están heredando en la actualidad. Hasta aquí con la explicación que hemos dado nivel avanzado, podemos dejar bien fundamentado que el título Rey del Norte, Dios se lo aplicó por primera vez a Lisímaco. Él gobernó el territorio de Tracia y Asia Menor. Este territorio queda justo al norte del Mediterráneo. Y el título del Rey del Sur, Dios se lo aplica por primera vez a Ptolomeo, porque él gobernó Egipto. Y Egipto queda justo al sur del Mediterráneo. Impresionantemente, Dios es perfecto en sus aplicaciones, en este caso con los títulos el Rey del Norte y el Rey del Sur. Este título lo heredaron otros regímenes, como lo veremos en los siguientes puntos. Analicemos la sección titulada La llave de interpretación de Daniel capítulo 11. La clave está en dos territorios. Número 1, la tierra gloriosa. Número 2, Egipto. Estos dos territorios están registrados en el capítulo 11 de Daniel. Lo primero que debe hacerse para entender mucho mejor y más rápido este tópico es corregir las traducciones en español que están mal. Por ejemplo, en Daniel capítulo 11, el versículo 16 dice tierra hermosa en la mayoría de las versiones. En otra versión dice tierra deseable. Pero la versión que usó Elena G. de White es la King James en inglés. Fue utilizada para los escritos del espíritu de profecía. Por lo tanto, es la que utilizaremos. En la versión King James, Daniel capítulo 11, el versículo 16 declara la tierra gloriosa. Si su versión dice otra cosa, corríjalo. Debe decir tierra gloriosa. La primera mención de este territorio está justamente aquí, Daniel 11, el verso 16. El invasor hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra gloriosa y tendrá el poder de destruirla. La tierra gloriosa es la clave de interpretación de Daniel capítulo 11. La segunda mención de este territorio está en Daniel capítulo 11, verso 41. Vendrá a la tierra gloriosa. Debe decir su versión, si no, corríjalo. Vendrá a la tierra gloriosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. Tenemos aquí la tierra gloriosa como clave o llave de interpretación. El segundo territorio es Egipto y lo encontramos por primera vez en Daniel capítulo 11, el versículo 8. Declara así: y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Daniel 11, el verso 8, nos menciona por primera vez el segundo territorio
clave para la interpretación de Daniel 11. Egipto. También se menciona en Daniel capítulo 11, el versículo 42. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Esta es la segunda mención. Daniel capítulo 11, el verso 43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Hasta aquí tenemos la tercera mención de el territorio clave para la interpretación de Daniel 11, Egipto. 3 veces se menciona en Daniel 11 y la tierra gloriosa se menciona 2 veces. Sumemos 3 más 2 igual 5, dándonos la clave de interpretación de Daniel 11. El rey del norte y el rey del sur conquistaron estos 2 territorios, la tierra gloriosa y Egipto. También el rey del norte y el rey del sur perdieron ambos el territorio de la tierra gloriosa y el territorio de Egipto. Si seguimos la secuencia en la cadena profética de Daniel capítulo 11 y vemos qué poder conquistó, perdió estos 2 territorios, si lo seguimos al pie de la letra, no perderemos la identidad del rey del norte y el rey del sur. Analicemos la sección titulada El primer régimen del norte, como punto de compás para ubicar las direcciones, el Mediterráneo. Al norte del Mediterráneo está el territorio de Tracia y Asia Menor. Ese territorio lo dominó y lo gobernó Lisímaco. Entonces, Lisímaco fue el primer rey del norte, uno de los generales de Alejandro Magno, pero en el 281 antes de Cristo, el rey del norte, es decir, Lisímaco, conquista el territorio de Casandro, que quedaba al occidente o al oeste. Era el territorio llamado Macedonia, el lugar de origen de Alejandro Magno. En otras palabras, el rey del norte añade a su dominio, el cual era Tracia y Asia Menor, le añade Macedonia. Entonces, Macedonia, junto con el territorio del rey del norte, se convierten en un solo bloque. El rey del norte se expandió. Analicemos la sección titulada El segundo régimen del norte. Seleuco fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Al morir el rey, Seleuco dominó el territorio llamado Asia Mayor, un gran territorio. Sin embargo, en el año 279 a.C., Seleuco extendió su territorio, conquistó el territorio de Lisímaco, pero al conquistar este territorio, conquistó 2 territorios. ¿Por qué? Porque Lisímaco, el primer régimen del norte, había conquistado anteriormente el territorio de Casandro. Tanto el territorio de Casandro, que era Macedonia, con el territorio de Lisímaco, Tracia y Asia Menor, formaron un solo bloque llamado el rey del norte. Cuando
Seleuco viene y conquista a Lisímaco, conquista los dos territorios, tanto el de Casandro como el de Lisímaco, porque ya eran un solo bloque. Sin embargo, debo dejar claro que Seleuco, al conquistar el territorio de Lisímaco, no solo conquista dos territorios, sino que especialmente al conquistar a Lisímaco, el primer régimen del norte, Seleuco se convierte en el segundo régimen del norte porque conquistó el territorio al norte del Mediterráneo, extendiendo su territorio a Asia Mayor, a cubrir también Tracia, Asia Menor y Macedonia. Un solo bloque. Ahora con Seleuco. Analicemos la sección titulada El tercer régimen del norte. A este nivel del análisis de la historia profética hay dos dinastías. La primera, la dinastía de Seleuco, con el título del rey del norte, y la dinastía de Ptolomeo, con el título del rey del sur, puesto que Seleuco había conquistado a Lisímaco y Lisímaco tenía el territorio al norte del Mediterráneo. Seleuco se gana el título de el rey del norte, desempeñando el segundo régimen del norte. Y Ptolomeo con el título del rey del sur porque dominó Egipto, que queda al sur del Mediterráneo. Entonces tenemos las dos dinastías, la de Seleuco al norte y la de Ptolomeo al sur. Pero viene surgiendo un poder, en este caso el de Roma. Roma conquista el territorio de Seleuco. Al conquistar a Seleuco, Roma conquista tres territorios. Obviamente, el de Seleuco originalmente, Asia Mayor, el de Lisímaco, que era Tracia y Asia Menor, al norte del Mediterráneo, y el de Casandro, Macedonia, puesto que Seleuco los había conquistado y estaban formando para ese entonces un solo bloque, ganándose el título del rey del norte, el segundo régimen del norte. Roma viene y conquista este segundo régimen del norte. Al conquistar Roma a Seleuco, Roma obtiene y se gana el título del rey del norte, asumiendo el tercer régimen del norte. Numeremos brevemente los tres regímenes del norte. El primer régimen del norte fue Lisímaco, porque él obtuvo y dominó el territorio al norte del Mediterráneo. Él obtuvo el título del rey del norte. El segundo régimen del norte fue Seleuco, porque él conquistó a Lisímaco. Al conquistar el territorio de Lisímaco, que queda al norte del Mediterráneo, Seleuco se convirtió en el segundo régimen del norte. El tercer régimen del norte lo ocupa Roma, porque Roma vino del occidente a conquistar a Seleuco. Y Seleuco para ese entonces domina el territorio al norte del Mediterráneo y ostenta el título
del régimen del norte o rey del norte. Roma, al conquistar al rey del norte, obtiene el título del rey del norte, convirtiéndose en el tercer régimen del norte. Roma, como el rey del norte, ahora viene y sigue extendiendo su territorio y va a conquistar al rey del sur, en este caso al territorio del cuarto general de Alejandro Magno, en este caso Ptolomeo. Ptolomeo, como rey del sur, dominaba Egipto y la tierra gloriosa, incluido Jerusalén. Roma, con su general Pompeyo, en el año 63 a.C., llegó a Jerusalén, a la tierra gloriosa, y la conquistó. Roma, en el año 31 a.C., convierte a Egipto como una de sus provincias. Roma, con el título del rey del norte, conquista al rey del sur, a Ptolomeo, obviamente su dinastía. Alrededor del año 31 antes de Cristo, Roma dominó todo el territorio del imperio de Alejandro Magno. Finalmente, Roma, con el título del rey del norte, conquistando al rey del sur, se convierte en el poderoso imperio romano. Lo que hemos declarado históricamente e ilustrativamente está avalado por la Escritura en Daniel capítulo 11, el verso 15 y el verso 16, que nos describen la conquista del rey del norte. En este caso, Roma pagana o Roma imperial, conquistando al rey del sur, en este caso a la dinastía de Ptolomeo, que gobernaba Egipto y la tierra gloriosa, la tierra santa. Leamos Daniel capítulo 11, el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte, Roma imperial o pagana, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur, en este caso la dinastía de Ptolomeo, no podrán sostenerse, ni sus mejores tropas podrán resistir. Verso 16. El invasor hará su voluntad, el rey del norte, Roma imperial pagana, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra gloriosa, la tierra santa, y tendrá el poder de destruirla. Tal como se pronosticó, así se cumplió. Roma imperial, el rey del norte llegó y conquistó al rey del sur, la dinastía de Ptolomeo. El rey del sur perdió Egipto y el rey del sur perdió la tierra gloriosa, la tierra santa, Jerusalén. Así se cumplió al pie de la letra y la historia lo corrobora como ya lo hemos visto. Analicemos la sección titulada La gloria y la caída del reino de Roma. Leamos lo que dice Daniel capítulo 11, el versículo 20 en relación a la gloria del reino. Entonces lo sucederá uno que enviará a un cobrador de tributos. La versión King James dice, enviará a un exactor, que básicamente es un cobrador de tributos, para mantener la gloria del reino, pero en pocos días será destruido sin enojo y sin batalla. Se pronostica el surgimiento de un cobrador de impuestos,
y según la razón es para mantener la gloria del reino de Roma. ¿Quién fue este cobrador de impuestos en Roma? Leeremos lo que nos dice el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 2 del verso 1 al verso 4. En esos días Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Claro, estaba Roma en su apogeo, en su gloria. Verso 2. Este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Verso 3. Para inscribirse, cada uno iban a su propia ciudad. Verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Resaltamos entonces el nombre de Augusto César, que era emperador de Roma en su apogeo, y fue Augusto César el que ordenó en todo el imperio cobrar impuestos para mantener la gloria. Es interesante resaltar que fue en el apogeo de Roma o de la gloria de Roma cuando Cristo nació en este mundo, según lo que hemos leído. Ahora veamos la caída de Roma. Eso fue pronosticado en Daniel capítulo 11, el versículo 22. La versión corregida es la siguiente, basado en la King James, la versión que usó Elena G. de White para sus escritos inspirados. Dice así la traducción correcta. Daniel 11, el versículo 22. Y con los brazos de un diluvio serán desbordados delante de él y serán quebrados. En inglés se utiliza la palabra flood, que se traduce como inundación y directamente es diluvio. Está aquí este verso pronosticándonos un diluvio que iba a arrasar o desbordar al rey del norte, es decir, a Roma imperial o pagana. Cuando hablamos de diluvio, de inundación, estamos hablando de agua, y agua, de acuerdo a Apocalipsis 17, el verso 15, representa gente, pueblos, tribus, lenguas. Interesantemente, este diluvio que desbordó al rey del norte, es decir, a Roma imperial, a Roma pagana, ese diluvio fue gente, pero no cualquier tipo de gente, sino bárbaros. Ese diluvio ilustró, simbolizó las invasiones bárbaras en todo el imperio de Roma. Y sépalo de una vez por todas que en el 476 después de Cristo, Roma imperial cayó por todas las invasiones de los bárbaros que le cayeron como un diluvio al imperio romano. Impresionantemente esto estaba pronosticado y así se cumplió. La historia lo respalda. Lo puede leer en libros de historia. Analicemos el cuarto régimen del norte. Antes, recordemos quién tenía el papel del rey del norte en el tercer régimen.
Daniel capítulo 11, el versículo 22 nos describe que con los brazos de una inundación serán desbordados delante de él y serán quebrados. Está aquí hablando de la destrucción del rey del norte en su tercera fase, Roma imperial, que iba a ser destruida, es decir, se pronosticó su caída, y eso ocurrió en el 476 después de Cristo, cuando los bárbaros invadieron el imperio de Roma. Entonces, Daniel capítulo 11, el verso 22 habla de la caída de Roma imperial. Hagamos un breve paralelismo. Daniel capítulo 7, el versículo 7 habla de la cuarta bestia con 10 cuernos, que representa a Roma imperial. Está conectado con Daniel capítulo 11, el versículo 22, que también habla de Roma imperial, bajo el título del rey del norte en su tercera fase. Pero Daniel capítulo 11, el verso 23 declara: después de un concierto con él obrará con engaño, subirá y saldrá vencedor con un pueblo pequeño. Observamos que aquí se está pronosticando el resurgimiento de Roma, pero ahora no con guerra, no con armas ni con ejército, sino con engaño. Definitivamente en Daniel 11, el verso 23, está hablando del surgimiento de Roma papal en el año 538 después de Cristo. Entonces, hagamos un breve paralelismo. Daniel capítulo 7, el versículo 8 nos pronosticó la caída de 3 cuernos de los 10 y el surgimiento de un cuerno pequeño con ojos y boca, que hablaba con grande arrogancia. El cuerno simbolizando a lo civil o el Estado, la cabeza simbolizando lo religioso. Entonces el cuerno pequeño es una combinación de iglesia y Estado. Y definitivamente lo reflejó el papado en la Edad Media. Es decir, el cuerno pequeño representa al papado con el poder civil y religioso, que habló grande arrogancia contra Dios. Daniel capítulo 11, el versículo 23 está conectado con Daniel 7, versículo 8, porque hablan del mismo período, es decir, hablan del período de Roma papal. Debo dejar claro que en Daniel capítulo 11 muchos versículos se centran en revelarnos las cosas malignas del rey del norte en su cuarta fase. Daniel capítulo 11 del verso 25 al verso 39 habla del período de Roma papal. Ya con esta explicación podemos identificar al cuarto régimen del norte, pero antes recordemos los anteriores. El primer régimen del norte fue Lisímaco. El segundo régimen del norte fue Seleuco. El tercer régimen del norte fue Roma imperial o pagana. Y según lo que se nos describe en Daniel 11, el verso 22,
está la caída de Roma imperial, es decir, la caída del rey del norte, el tercer régimen del norte. Pero Daniel 11, el verso 23, se nos describe el surgimiento del rey del norte. En este caso sería el cuarto régimen del norte. Primero estuvo Roma imperial o pagana con el tercer régimen del norte. Luego surge Roma papal con el cuarto régimen del norte y ganándose el título del rey del norte. El cuarto régimen del norte, es decir, Roma papal, no clamó por el destronamiento de los reyes, sino por la cristianización de los reyes. Primero, como rey espiritual, reinó sobre las naciones. Y segundo, como rey espiritual, reinó sobre los reyes de las naciones, convirtiéndose así el rey de reyes, ocupando un papel que le pertenece a Dios, a Cristo. Apocalipsis capítulo 17, el verso 14 habla del Cordero de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Ese papel lo tomó el papado como el cuarto régimen del norte. Sin embargo, en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 8, nos habla de este cuarto régimen del norte, del papado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3 directamente declara: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A qué personaje se refiere el apóstol Pablo? Veamos la interpretación del espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos. El capítulo 21, un gran despertar religioso. En la página 405 declara: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado. Definitivamente, Roma papal, el rey del norte, el cuarto régimen del norte, fue pronosticado su surgimiento en el 538 y registrado en Daniel 11, el verso 23. Sin lugar a dudas está hablando del surgimiento de Roma papal. Pero Daniel 11, como hemos dicho en otros versículos, también está hablando de este rey del norte en el cuarto régimen. Daniel 11, el versículo 37 declara sobre el rey del norte: del Dios de sus padres no se cuidará, es decir, no lo consideraría. El cuarto régimen no iba a respetar el deseo de las mujeres. ¿Y cuál es el deseo de las mujeres?
según Génesis capítulo 3, el verso 16, es el ansiar o desear a su marido. Es decir, el deseo de las mujeres es el formar un hogar, una familia. Pero el rey del norte en el cuarto régimen no iba a respetar ese deseo de las mujeres. Y efectivamente, sin lugar a dudas, es Roma papal el que estableció el asunto de las monjas. Las monjas tienen totalmente prohibido el casarse. Ahí es donde cumple Daniel 11, el verso 37, el pronóstico que hizo en cuanto a Roma papal bajo el título del rey del norte. También se puede corroborar esta verdad que el rey del norte es Roma papal en este nivel del análisis. Daniel capítulo 11, el versículo 28 declara: volverá a su tierra con grande riqueza y su corazón estará contra el pacto santo. Obsérvese que el rey del norte estaría en contra del pacto santo. También se puede leer en Daniel 11, el verso 30, la última parte: entonces volverá y se enojará contra el pacto santo. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto. El rey del norte, Roma papal, iba a estar en contra del pacto santo. ¿Y qué es el pacto santo? Para ello vamos a leer lo que dice Éxodo, el capítulo 31, el versículo 16. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. El sábado es un pacto perpetuo para siempre, pero al mismo tiempo es santo. Por lo tanto, el pacto santo registrado en Daniel capítulo 11 hace referencia al sábado. El cuarto régimen del norte, Roma papal, según el pronóstico de Daniel 11, estaría en contra del pacto santo, es decir, en contra del santo sábado. Y así ocurrió. Roma papal mató a los cristianos que guardaban el sábado, el día correcto de adoración, y favoreció a aquellos paganos que guardaban el domingo como día de adoración. Todos estos detalles de evidencia nos muestran que lo que hemos estado analizando en Daniel capítulo 11 es correcto. Definitivamente, el cuarto régimen del norte es Roma papal, que se ganó el título del rey del norte. Roma papal tenía 5 ciudades donde colocó su asiento eclesiástico, y eso lo comprueba la historia. El libro en inglés, Historia Universal, páginas 198 y 199 declara: los obispos de las grandes ciudades asumieron autoridad sobre aquellos países vecinos, y Roma, 1, Constantinopla, 2, Alejandría, 3, Antioquía, 4 y Jerusalén, 5, se convirtieron en el asiento del poder eclesiástico. La historia está corroborando de que Roma papal utilizó 5 ciudades
como su asiento eclesiástico. Lo interesante es que Roma papal también gobernaba Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, parte de la tierra gloriosa, registrada en Daniel capítulo 11, el versículo 41. Pero Daniel capítulo 11, el versículo 42 nos muestra a Egipto. Es decir, tanto la tierra gloriosa y Egipto son conquistadas tanto por el rey del norte como por el rey del sur juntos. Basado en lo que hemos leído en el libro de historia universal, Roma papal tenía su base eclesiástica en Jerusalén. Implica entonces que Roma papal también controlaba a Egipto. Y eso se puede comprobar con lo siguiente. El imperio turco en el año 633 conquistó a Palestina, la Tierra Santa, a Jerusalén. Y en el año 639 el imperio turco conquistó e hizo de Egipto una provincia turca. Eso implica entonces que si los conquistó, antes alguien los tenía, en este caso el rey del norte, Roma papal. Según el análisis que hemos hecho de la historia, nos ha probado que el rey del sur, en este caso el imperio turco, conquistó del rey del norte la tierra gloriosa y Egipto. Eso implica que hubo guerra entre el rey del norte y el rey del sur por esos territorios. Eso está pronosticado en Daniel capítulo 11. El versículo 25 declara: despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá el rey del norte, porque lo traicionarán. Estamos observando que este verso nos está mostrando un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. En este caso pierde el rey del norte. ¿Qué pierde? Pierde Jerusalén, la tierra gloriosa. Pierde Egipto. Daniel 11, el verso 26. Aún los que comen su pan lo quebrantarán. Su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿De dónde? Del rey del norte. Daniel capítulo 11, el verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. Verso 30. Porque vendrán contra él las naves de Quitim, y él, el del norte, se desalentará. Entonces volverá y se enojará contra el pacto santo, contra el sábado, y volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto, el santo sábado. Observamos entonces que en estos versos se describe un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, donde el rey del norte pierde. ¿Y qué pierde? Pierde el territorio de la tierra gloriosa, Jerusalén, y pierde Egipto, tal como ya lo hemos analizado a través de la historia. Pero la Biblia, en este caso Daniel 11, lo corrobora. Les explicaré la siguiente frase. El cuarto régimen del norte contra el segundo régimen del sur.
Hasta aquí ya sabemos que el cuarto régimen del norte es Roma papal, pero el segundo régimen del sur aún no lo hemos analizado. Veámoslo. El primer régimen del sur fue Ptolomeo y su dinastía. Después de él, solo surgió a dominar ese territorio y establecer un reino el imperio turco. Por lo tanto, el segundo régimen del sur fue el imperio turco, formado por moros, conocidos como árabes, con la creencia en Mahoma, maometanos, con la creencia en el Corán. Entonces, tenemos dos bloques: el bloque del rey del norte, en este análisis de la historia, Roma papal, con la religión del cristianismo, aunque con doctrinas erradas, y el bloque del sur, el imperio turco, con los árabes y su religión de Mahoma, con el Corán. No solo hubo guerras físicas, ejército contra ejército, el rey del norte, Roma papal, con su ejército, y el rey del sur, el imperio turco, con su ejército, sino que también hubieron guerras en doctrina, en enseñanza. En este punto de la explicación leeremos directamente Daniel, el capítulo 11, el versículo 27, hablando del rey del norte y el rey del sur. Estos dos reyes con el corazón inclinado al mal, es decir, tanto Roma papal, rey del norte, inclinado al mal, y el rey del sur, el imperio turco, inclinado al mal. Daniel 11:27, estos dos reyes con el corazón inclinado al mal, y en una misma mesa se dirán mentiras, pero de nada les servirá porque el fin vendrá en el plazo designado. Estos dos reyes estaban inclinados al mal, pero no solo eso, sino que se dirán mentiras en una misma mesa. Explico brevemente esto. Tanto el rey del norte, Roma papal, decía mentiras, y el rey del sur, el imperio turco, decía mentiras. Les mencionaré una donde decían mentiras en la misma mesa, en el mismo territorio, con la misma gente. Roma papal, cuando conquistaba una parte, por muy pequeña que fuere, del rey del sur, a sus cautivos les enseñaba y los trataba de cristianizar, y les decía que el ángel Gabriel le pronosticó a María la religión romana. Sin embargo, lo único que hizo el ángel Gabriel fue pronosticar el nacimiento de Cristo Jesús, pero no pronosticó la religión romana. Por lo tanto, entonces, esta enseñanza era una mentira, de que el ángel Gabriel pronosticó la religión romana para establecerlo en el mundo. Eso era falso. Pero por el otro lado, cuando los turcos, los árabes, los maometanos conquistaban una pequeña parte del rey del norte, a sus cautivos les enseñaban lo siguiente: que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma y le enseñó
la religión correcta para todo el mundo. Y eso nunca ocurrió. Por lo tanto el rey del norte era mentiroso, Roma papal, y el rey del sur, los turcos, con su Corán y con sus creencias, también decían mentiras, no verdades. Por eso dice Daniel capítulo 11, el versículo 27, estos dos reyes con el corazón inclinado al mal y en una misma mesa se dirán mentiras. Hasta eso se cumplió y se sigue cumpliendo. Porque tanto la Iglesia Católica Romana sigue diciendo que es la religión correcta, fundada por Cristo, y anunciada por el ángel Gabriel. Y por el otro lado están los musulmanes diciendo que Mahoma recibió al ángel Gabriel y le indicó la verdadera religión. Se siguen diciendo las mismas mentiras. Analicemos la sección titulada El quinto régimen del norte. Leamos Daniel capítulo 11, el verso 40. Pero al cabo del tiempo del fin, es decir, al inicio del tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará el rey del norte en los países, inundará y pasará. Aquí en este versículo se nos presenta una guerra al inicio del tiempo del fin entre el rey del sur contra el rey del norte. Y según este verso, pierde el rey del sur y gana el rey del norte. La clave aquí está en identificar quién es el rey del norte de este versículo. Sabemos que el rey del sur en este versículo es el imperio turco, porque es el que controlaba el territorio de Egipto y el territorio de la tierra gloriosa de Palestina. Eso se puede ver al leer Daniel 11, el verso 41 y 42. Pero los pierde con el rey del norte. Para identificar el quinto régimen del norte, numeremos los anteriores. El primer régimen del norte fue Lisímaco. El segundo régimen del norte fue Seleuco. El tercer régimen del norte fue Roma imperial o pagana. El cuarto régimen del norte fue Roma papal. El quinto régimen del norte es el que debemos identificar. Según Daniel capítulo 11, el versículo 40, como hemos leído y explicado, el rey del sur, que es Turquía, pierde y el rey del norte gana. Si identificamos cuando el imperio turco, el rey del sur, empieza a perder territorio y identificamos quién empieza a ganar territorio, entonces sabremos quién es el quinto régimen del norte. En 1699 el imperio turco empezó a decaer, es decir, empezó a perder territorio. Y en 1882 el imperio turco pierde Egipto. Y en 1883 el imperio británico controla y domina Egipto. Eso se puede comprobar en un libro en inglés titulado El libro de referencia
para nuevos estudiantes. Declara, hasta 1915, cuando Inglaterra al fin declaró la soberanía turca y estableció un protectorado, Egipto era nominalmente una dependencia turca, pero desde 1883, siguiendo la rebelión de los bajas gobernadores árabes, Egipto había sido prácticamente gobernada por Gran Bretaña bajo un cónsul general. Observamos entonces que de acuerdo a esta declaración histórica, desde 1883, Egipto fue controlada por Gran Bretaña. Y notamos que en 1882 el Imperio Turco pierde Egipto. Y el año siguiente, 1883, el Imperio Británico controla Egipto. Entonces el Imperio Turco pierde territorio y el Imperio Británico gana territorio. Según Daniel capítulo 11, el verso 40, el rey del sur, el Imperio Turco, tenía que perder y el rey del norte tenía que ganar. Y lo que vemos en la realidad es que el Imperio Turco empezó a perder territorio desde 1699 y específicamente perdió un territorio clave, en este caso Egipto, en 1882, y Gran Bretaña gana y conquista y controla Egipto en 1883. Definitivamente entonces el rey del norte es Gran Bretaña. Pongamos otro ejemplo que es clave también, en este caso la tierra gloriosa, Palestina. Vamos a leer lo que dice un libro en inglés llamado El Libro del Mundo. Palestina, del 1516 al 1919, estuvo en manos de los turcos y fue una parte del Imperio Turco. Según el texto que hemos leído sobre historia, nos señala que en 1919 el Imperio Turco dejó de controlar la tierra de Palestina, la tierra gloriosa. Pero en 1919, el mismo año, Inglaterra controló Palestina, la tierra gloriosa, la tierra santa. Justo como nos indica Daniel capítulo 11, el verso 40, nos declara enfáticamente que el rey del sur tenía que perder y el rey del norte tenía que ganar. ¿Qué es lo que tenía que perder el rey del sur, el Imperio Turco? Tenía que perder territorio. ¿Y qué tenía que ganar el rey del norte? Tenía que ganar territorio. Entonces, el Imperio Turco, que es el rey del sur, empezó a perder territorio desde 1699, pero perdió territorio clave señalado en Daniel 11 en 1882. Pierde el rey del sur o el Imperio Turco, pierde Egipto. Y en 1883 el Imperio Británico conquista y domina Egipto. Entonces el Imperio Turco pierde Egipto y el Imperio Británico gana Egipto. Ahí está la clave. Y por si fuera poco, ya hemos leído y comprobado que la tierra gloriosa Palestina estuvo en las manos de los turcos desde el 1516 hasta el 1919, indicando entonces que en el año 1919 el Imperio Turco pierde Palestina o la tierra gloriosa, la tierra santa. Ese mismo año, en 1919, el Imperio Británico
controla y domina la tierra de Palestina, la tierra gloriosa. Entonces el imperio turco pierde Palestina y el imperio británico gana Palestina. Tal como lo señala Daniel 11:40, el rey del sur pierde, el imperio turco, y el rey del norte gana. Y el que gana es el imperio británico. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el rey del norte de Daniel 11:40 es el imperio británico. Lo que hemos probado con la historia, la Biblia lo pronosticó. Daniel capítulo 11, el verso 40, habla del rey del sur atacando al rey del norte y el rey del norte atacando al rey del sur, donde el rey del norte obtiene la victoria. Y parte de su victoria lo registra Daniel capítulo 11, el verso 41. Vendrá el rey del norte a la tierra gloriosa, Palestina, la tierra santa, y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano Edom, Moab y los jefes de Amón. Daniel 11, verso 42. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. El rey del norte, del tiempo del fin, es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, como hemos visto, tanto en la historia como en la Biblia, conquistó la tierra gloriosa, Palestina y Egipto. Maravilloso. En Daniel capítulo 11, el versículo 44, se nos revela una verdad amplia sintetizada. Ya no una guerra entre el rey del norte y el rey del sur, sino que una guerra entre el rey del norte y otras naciones. Daniel capítulo 11, el verso 44 declara: pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. El rey del norte del tiempo del fin es el imperio de Gran Bretaña. Según el texto que hemos leído, noticias del oriente y del norte lo espantarán. Gran Bretaña, aquí lo tenemos ubicado en el mapa, dice que noticias del oriente. ¿Qué queda al oriente? Japón. ¿Y qué queda al norte del Mediterráneo? Alemania. Noticias de Japón y noticias de Alemania lo iban a espantar. Y así ocurrió. Los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial fue Alemania al norte del Mediterráneo y Japón al oriente del Mediterráneo. Y fue para demostrar su supremacía que el Imperio Británico se introdujo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos, sin lugar a equivocarnos, decir enfáticamente y positivamente que la guerra pronosticada en Daniel 11, el verso 44, pero noticias del oriente, Japón, y del norte, Alemania, lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Eso se cumplió en la Segunda Guerra Mundial, al pie de la letra. Maravilloso. En un solo versículo resumido, la Segunda Guerra Mundial, que empezó desde 1939 y terminó en 1945. Entonces, Daniel 11, el verso 44 nos lleva hasta el año 1945. Analicemos la sección titulada El Sexto Régimen del Norte. Las actividades de este último régimen está
registrado en Daniel capítulo 11, el versículo 45. Antes de identificar al sexto régimen del norte, numeremos a los regímenes anteriores. El primer régimen del norte fue Lisímaco. El segundo régimen del norte fue Seleuco. El tercer régimen del norte fue Roma imperial. El cuarto régimen del norte fue Roma papal. El quinto régimen del norte fue el Imperio de Gran Bretaña. El sexto régimen del norte es el que queremos identificar. La clave para identificar tanto al rey del norte como al rey del sur, como hemos explicado previamente en otras secciones, es los dos territorios, la tierra gloriosa y Egipto, tal como lo registra Daniel 11, el verso 41, y Daniel 11, el verso 42. El sexto régimen del norte, la clave también está aquí en estos dos territorios. Hablemos de la tierra gloriosa, Palestina o Tierra Santa, como quiera llamarle. Estados Unidos de Norteamérica, en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en su sede en Nueva York, Estados Unidos vota para la creación de un Estado judío en la Tierra Santa, en Palestina. 70 años después de la declaración de independencia del Estado judío, el 14 de mayo del 2018, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, pasa, después de muchos años, pasa la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y declara a Jerusalén como la capital eterna del Estado judío. Definitivamente, entonces, el que controla el territorio de Palestina o la Tierra Santa es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hay en cuanto al segundo territorio clave para identificar al rey del norte? Me refiero a Egipto. La famosa primavera árabe que usted recordará ocurrió en el periodo desde el 2010 al 2012, donde millones de ciudadanos en Egipto salieron a protestar contra Mubarak, que había estado en el poder en Egipto durante 30 años. Esa protesta popular en Egipto fue apoyada por Estados Unidos de Norteamérica. Según la evidencia clave de Daniel 11, con los dos territorios, la Tierra Gloriosa y Egipto, y lo que hemos mostrado, prueba que el sexto régimen del norte en nuestro tiempo es Estados Unidos de Norteamérica, que controla la Tierra Gloriosa, la Tierra Santa, el Estado judío, y controla Egipto, el segundo territorio clave en esta interpretación. Comprobemos lo que hemos dicho, que el sexto régimen del norte es Estados Unidos de Norteamérica como potencia mundial. Pero también se puede comprobar desde este otro ángulo. Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18, contiene los versículos que habla
de la bestia de dos cuernos. Y de acuerdo a los estudiosos sensatos de las Escrituras y de acuerdo al espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, nos declara que la bestia de dos cuernos, sin lugar a dudas, es Estados Unidos de Norteamérica. Contemos y veamos qué número de bestia es la de dos cuernos. Daniel capítulo 7 nos presenta 4 bestias y usted lo sabe. El león 1, el oso 2, el leopardo 3 y la bestia indescriptible en sus dos fases 4. La bestia mixta o como leopardo de Apocalipsis 13 del 1 al 10, 5. Y la bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18, 6. Es impresionante el paralelismo perfecto que hay entre la bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18, la bestia de dos cuernos que es Estados Unidos de Norteamérica, y el número de la bestia es el 6, según lo hemos contado, y el sexto régimen del norte de Daniel capítulo 11. El número 6 en Apocalipsis 13 del 11 al 18 a través de la sexta bestia y el número 6 en Daniel capítulo 11 como el sexto régimen del norte. Impresionante. Pero por si fuera poco, tenemos al espíritu de profecía que corrobora lo que estamos enseñando. El libro Una palabra a la pequeña manada en la página 9 declara: Miguel se levantará al tiempo en que el último poder en el capítulo 11 de Daniel llega a su fin. ¿Y cuál es el último poder en Daniel capítulo 11? El rey del norte. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder en el capítulo 11 de Daniel llega a su fin y no tiene quien le ayude. Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir que ese último poder, es decir, el rey del norte, ese último poder opresivo no ha llegado a su fin. Y Miguel no se ha levantado. Este último poder que quebranta a los santos es presentado en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Nos estamos dando cuenta que el espíritu de profecía está conectando al último poder de Daniel 11, el rey del norte, con el poder de Apocalipsis 13 del 11 al 18, que es la bestia de dos cuernos. Es decir, el último poder de Daniel 11:45, refiriéndose al rey del norte, es el mismo poder de Apocalipsis 13 del 11 al 18, la bestia de dos cuernos. Esto prueba lo que hemos estado enseñando. El sexto régimen del norte de Daniel 11:45 es Estados Unidos de Norteamérica. La bestia de dos cuernos es Estados Unidos de Norteamérica. Son lo mismo. Leo nuevamente la última sección, una palabra a la pequeña manada, la página 9. Este último poder que quebranta a los santos es presentado en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Su número es 666. El sexto poder del régimen
del Norte es definitivamente Estados Unidos de Norteamérica como potencia mundial. Ahora, con la explicación que hemos dado, muy fácilmente entenderemos Daniel 11, el verso 45. Lo primero que debemos de hacer es corregir la traducción que en la mayoría de versiones en español está mal. Debe decir así y está basada en la versión King James en inglés que usó Elena de White. Daniel 11, 45. Y plantará sus tabernáculos de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Corrija donde dice sus tiendas reales. En lugar de eso debe de decir, y plantará sus tabernáculos de su palacio. Así debe decir su versión. Explicamos ahora entonces. Cuando dice que el rey del norte va a plantar sus tabernáculos de su palacio, hay una combinación. Los tabernáculos nos señalan algo religioso. El palacio nos señala algo político. Es decir, el rey del norte, Estados Unidos de Norteamérica, hará una combinación entre lo religioso y lo político. Sigamos leyendo y explicando. Daniel 11, el verso 45. Y plantará sus tabernáculos de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, donde él colocará estos tabernáculos. Es entre los mares, implicando que hay dos mares. Y lo que queda en medio de los dos mares es el monte glorioso y santo. El único monte posible que es glorioso y santo y que está entre dos mares es el monte de el Sinaí, porque está entre el mar Rojo y entre el mar Mediterráneo. Es glorioso porque ahí estuvo la presencia de Dios. Es santo porque ahí estuvo la presencia de Dios y ahí es donde se entregó las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. El monte Sinaí también es conocido en la Biblia como el monte Horeb. Leeré una cita del Espíritu de Profecía. En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 87, declara: el Hijo de Dios habló a Moisés desde la cumbre de la montaña, el rocoso Horeb, sinónimo, el Sinaí. Llegó a ser un lugar sagrado para todos los que amaban y reverenciaban la ley de Dios. El monte Horeb o el monte Sinaí llegó a ser un lugar sagrado porque ahí se entregó la ley de Dios. Interesantemente, en el monte Sinaí Dios entregó personalmente la ley santa. Por eso el monte Sinaí es conocido como el monte glorioso y santo que está entre dos mares. Pero ¿por qué Estados Unidos de Norteamérica o el rey del norte pondrá allí sus tabernáculos de su palacio? ¿Por qué hará una combinación de lo religioso y lo político? La respuesta lo da el Espíritu de Profecía. 3 citas vitales. La primera, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5.
la página 439 declara: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. ¿Quién va a imponer el decreto de ley dominical para el descanso papal? Estados Unidos de Norteamérica. Una cita más. El conflicto de los siglos, el capítulo 36. La libertad de conciencia amenazada, en la página 635 y 636 declara: Apocalipsis 13, del 11 al 16. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Quién colocará la observancia del domingo como ley? Estados Unidos de Norteamérica. Una tercera cita, pero esta es especial y no todos lo van a soportar, pero sin embargo lo voy a dar. Hemos comprobado que Estados Unidos de Norteamérica está representado por la bestia de dos cuernos. Y la bestia de dos cuernos es la bestia número 6, contando las 4 bestias de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, siendo la bestia de dos cuernos la sexta, número 6. Hemos comprobado que el sexto régimen del norte es Estados Unidos de Norteamérica, el sexto régimen del norte, nuevamente el número 6. Definitivamente, Estados Unidos de Norteamérica está conectado íntimamente con el 6. Y por si fuera poco, ya hemos leído la cita de una palabra a la manada pequeña en la página 9, donde le aplica el espíritu de profecía, el 666, a la bestia de dos cuernos. Impresionante. Pero agárrese donde pueda, que voy a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 666. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. ¿Qué es lo que va a hacer la nación? Aquí dice nuestra nación. Elena de White tenía su nación, Estados Unidos de Norteamérica. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical. ¿Quién es el que pondrá una ley dominical? La nación de Estados Unidos de Norteamérica, señalada en la página 666. El sexto régimen del norte de Daniel 11:45 es definitivamente Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, Estados Unidos de Norteamérica pondrá la ley dominical y con ello el decreto de muerte para todo aquel que no guarde la ley dominical.
Pero déjenme decirle que previo a la ley dominical se realizará un decreto de muerte de parte de Dios. Y eso está registrado en Ezequiel capítulo 9, el versículo 5 y el versículo 6, donde Cristo mismo da la orden a los santos ángeles a matar sin lástima y sin compasión. ¿A quiénes? A viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres que no van a obtener el sello en sus frentes. Ese decreto de muerte, ese sí hay que temerle, porque es el más próximo a nosotros. El que sobreviva a este decreto de muerte o juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, no tendrá de qué preocuparse por el decreto de la ley dominical que lo pondrá la bestia de dos cuernos o el sexto régimen del norte, que es Estados Unidos de Norteamérica, porque ya tendrá el sello de protección. No se preocupe, hermano y hermana adventista del séptimo día, por la ley dominical. Preocúpese por el decreto de muerte o el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, que será antes de la ley dominical. ¿Y cómo yo lo sé? Vea Josué capítulo 7, el versículo 1, encontramos la acusación de Dios contra el pueblo de Israel, cuando solo Acán pecó y Dios acusa a todo el pueblo de estar en pecado. Eso se llama pecado corporativo porque somos un cuerpo. Y en Josué 7 se describe que Dios dio la orden de quitar el anatema al pecador, porque si no lo quitaban, entonces no podían hacer frente a sus enemigos. Por eso es de que tuvieron que quitar a Acán, a su esposa, a sus hijos, hijas, su ganado, todos los apedrearon, los quemaron. Y solo después Dios pudo proteger a su pueblo y ellos hicieron frente a sus enemigos. Hoy por hoy, como estamos como iglesia adventista del séptimo día entre cizaña y trigo entremezclados, Dios no va a poder protegernos si viniera la ley dominical ahora. ¿Qué tiene que hacer Él entonces antes de que venga la ley dominical? Quitar la cizaña, arrancarla y dejar solo el trigo. Si Dios quitó a Acán en el pasado y luego para poderlos proteger de sus enemigos, de igual manera hoy deben haber Acanes y Dios los tiene que quitar para luego proteger a su pueblo de nuestros enemigos. En este caso sería la futura ley dominical. Y eso está escrito en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 146. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. No tenemos solo un Acán hoy, tenemos miles de Acanes en cada iglesia y casi en cada familia, dice. Si Dios quitó al Acán del pasado, tiene que quitar a los Acanes del presente. ¿Y cómo los va a quitar? Léase aquí el capítulo 9. Pero les voy a leer yo el espíritu de profecía directamente. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 175. Y vi que el Señor, Cristo, le estaba sacando filo su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cómo los va a quitar? Ahora Él lo hará con sus ángeles. Los va a cortar con espada. Léase Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Escrito está. Reaccionemos. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Soy el ministro Enoc Martín para servirles. Recuérdese que si aprendió algo en este video, dele like para que otros lo puedan ver también. Compártanlo con sus contactos en sus redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera.
Si seguimos haciendo así, le garantizo en el nombre de Jesús que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.